Hoy escribía lo siguiente y dice: cuestioné las bases que componían una identidad hasta el punto de verme desnudo. Repito, cuestioné las bases que componían una identidad hasta el punto de verme desnudo. Vamos a hablar un poco de esto. Cuestionar significa que no doy por hecho, sino que una cuestión es una pregunta. Y cuando yo abro una pregunta, cuando abrimos una pregunta, estamos creando un espacio en blanco como esto, un espacio en blanco para que se pueda haber una respuesta. Por eso el cuestionar es tan importante. Cada vez que tú te haces una pregunta, es como si pasas de estar así a boom. Creas una pregunta como: ¿qué es más importante para mí en mi vida en este momento? Tú te lo preguntas. Esa pregunta lo que hace es, de alguna forma, abre un espacio en blanco para que pueda haber una respuesta. Estaba recordando cómo empezó todo mi viaje de autoconocimiento. En realidad se empieza cuando me empiezo a cuestionar quién está tomando las decisiones por mí. Es decir, me empiezo a dar cuenta que no estoy decidiendo tanto como creo. ¿Por qué? Porque cosas que yo quería, objetivos que yo me proponía y decía: para lograr este objetivo, ¿qué necesito hacer? Vale, necesito hacer esto, esto y esto. Y para hacer esto y esto y esto, pues tengo que tomar esa decisión y hacerlo. Y claro, es una serie de días, no es el día que tú te planteas un objetivo que lo consigues. Es la consecuencia, los días consecutivos, tomando unas acciones. Y para tomar esas acciones, tú tienes que tomar esa decisión día a día. Entonces, en mi viaje, ahí empieza cuando me empiezo a dar cuenta que en realidad yo no estoy decidiendo nada. Cuando yo me doy cuenta que me empiezo a autosabotear a mí mismo. Es un tema muy interesante, cómo nosotros nos autosaboteamos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, digo que voy a ir mañana a la montaña y llega mañana y en lugar de preparar y vestirme y salir a andar hacia la montaña, pues voy y me empiezo a decir otras cosas yo a mí mismo y yo me termino cancelando esa experiencia. Yo mismo, ¿no? Uno mismo se autosabotea. O el que quiere dejar de comer comida basura, pero sigue comiendo comida basura. El que quiere salir a correr, pero no puede salir a correr porque llega el día y no. Entonces todos hemos experimentado esa sensación, este autosabotaje, pero son muy pocos quienes nos empezamos a dar cuenta y a cuestionar: bueno, si no estoy siendo yo quien toma la decisión, ¿quién la está tomando? Es decir, ¿por qué hay alguien que al final decide que yo no voy a la montaña? Alguien dentro de mí, algo dentro de mí. ¿Qué es ese? ¿De dónde viene ese autosabotaje? Que es como una decisión que se superpone, que se pone encima de lo que tú has decidido. Entonces, ¿eso qué es? ¿Eso de dónde viene? ¿Soy yo eso? ¿Quién soy yo? ¿El que toma la primera decisión o todo lo que viene después que me lleva para otra parte? Bueno, son temas interesantes y, como digo, ahí empieza para mí hace 6, 7, 8 años cuando me empiezo a cuestionar esto que te estoy compartiendo. Me empiezo a dar cuenta que yo quería alcanzar unos objetivos y, sin embargo, sucedía este autosabotaje. Sucedía que
no era capaz sencillamente de tomar las decisiones que eran convenientes de tomar. Y entonces llegas a un punto de mucha frustración y mucha desesperación porque dices, es que lo intento y me termino echando abajo a mí mismo. Y es muy frustrante, es muy frustrante experimentar eso. Entonces ahí es donde digo que comienzo a profundizar en decir, ¿de dónde vienen las decisiones que tomamos? ¿De dónde vienen las decisiones que tomo? Y te das cuenta que vienen de quién soy. Y ese quién soy, esa es la identidad. Bien, entonces la decisión que yo tomaba de si iba a la montaña o no iba a la montaña, de donde dependía, de donde venía esa decisión que al final llevaba a la acción de ir o no ir, de donde venía esa decisión era de mi identidad. Cuando yo me estaba identificando con quien era capaz de ir a la montaña y con quien iba a la montaña y con quien estaba logrando eso, y no solo te hablo de lograr, sino con una cierta identidad, esa identidad era capaz de tomar esa decisión y esa decisión se tomaba desde ahí. ¿Qué pasa? Que también al mismo tiempo había como más partes de una identidad o más identidades, como lo prefiramos ver, que señalaban a otros lados. Es decir, que de algún modo yo podía decidir dentro de mí si yo era el que iba a la montaña o si yo era otra cosa. ¿Qué pasa? Que digo que lo podía decidir, pero también en ese momento de autosabotaje, cuando sucede que tú quieres algo y te autosaboteas, ahí no hay una decisión de decir, me voy a autosabotear y me voy a identificar con quien se autosabotea. No, ahí eso te viene y te hunde. Y parece que no te da espacio de decisión. Por eso digo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te digo con todo esto? Siguiendo la frase inicial que da apertura a este vídeo, que dice, me cuestioné las bases que componían una identidad hasta el punto de verme desnudo. Entonces, me cuestioné esas bases que componían una identidad, es decir, empecé a profundizar en realidad con quién me estaba yo identificando. Cuando decía yo, ¿a quién me refería? ¿Quién era ese yo? Empezar a profundizar ahí y darte cuenta que había unas bases, había como una identidad que estaba configurada de una cierta forma. Igual que si tú tienes un dispositivo móvil o un celular y tienen diferentes configuraciones que tú puedes ajustar. Entonces empecé a profundizar en esta identidad propia y empecé a darme cuenta que en las bases que existía una configuración, existía unos ciertos comandos que estaban justamente ordenando esa identidad. Es decir, que yo me estaba identificando con una serie de cosas, empecé a ver qué cosas son esas, ¿no? ¿Qué cosas son esas? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el origen de todo eso? Esas son las bases. Bien, no lo superficial, sino la raíz, las bases. Entonces dice, hasta el punto de verme desnudo. Verme, es decir, hasta el punto de que yo me veía a mí mismo. Y ese es el punto clave donde está en realidad el verdadero despertar, si podemos hablar de un despertar de conciencia o de qué significa vivir en conciencia, es sencillamente esto, cuando tú eres capaz de observarte a ti mismo. Bien,
Es en el punto de que tú observas a tu identidad. En lugar de tú vivir desde la identidad sin capacidad de observarlo, igual que le sucede a los animales, pues nosotros en mayor o menor medida podemos estar también viviendo desde ahí y no siendo conscientes de quién soy. Bien, entonces, ese es el punto de verme. Me cuestiono las bases de identidad, de mi identidad, hasta el punto que llego a verme. Es decir, a ver al yo, a ver a la identidad. Y eso es lo bueno, eso es lo interesante, porque tú ya te despegas de ahí. En el momento que tú logras verlas, todas esas cosas que, con quién es ese con quien te estás identificando, tú ya te despegas. Porque si no te despegaras, tú no podrías observarlo. La única forma que tienes de verlo de fuera es porque te has despegado. Y eso es lo interesante. Porque cuando tú te despegas, eso ya no te mueve. Ahí ya no existe el autosabotaje, y ahí tampoco existe el deseo ardiente por lograr algo, y al mismo tiempo todo eso existe. Lo que pasa es que tú lo estás observando. Ese tú pasa de estar aquí a estar fuera. Esto sigue, pero ahora lo que sucede es que hay un observador externo, que es tu verdadera naturaleza, nuestra verdadera naturaleza, el ser verdadero. Bien, es quien observa. Eso es toda la práctica de cualquier práctica espiritual o cualquier práctica en conciencia que podamos hablar. Esta es la base. Bien, observarse, la autoobservación de esa identidad, de ese carácter, de ese ego, de ese personaje, de ese quien creo que soy. ¿Ok? Entonces dice, hasta el punto de verme desnudo. ¿Qué quiere decir desnudo? Sin ropa. Bueno, también, pero es desnudo. Sin nudo, sin nudos, sin ataduras, sin cadenas, libre. Cuestioné las bases que componían una identidad hasta el punto de verme desnudo, hasta el punto en que me liberé de lo que me ataba, de los nudos. Y bueno, este es el verdadero viaje, que requiere una exploración, es una exploración constante, y es lo que me ha permitido vivir desde un lugar de una sensación libre, que es desde este lugar donde estoy todo el tiempo observando al yo, a esa identidad. ¿Por qué esto es tan importante? Porque desde esta identidad vienen todas las decisiones que tomo y todas las acciones que tomo, y todas las acciones que tomo pues son el resultado de dónde estoy, de lo que vivo, de todo lo que experimento, de cómo lo percibo, de la realidad que estoy viviendo. Entonces, eso comienza desde con quién me estoy identificando. Y la gran diferencia es que cuando yo estoy pegado a una identidad, yo no decido, el ser verdadero no decide. Todo se decide desde la identidad. Todo viene desde ahí. En cambio, cuando yo la estoy observando, aunque existe, ahora la decisión puede provenir de aquí, de otro espacio.
y eso me libera, te desata de este. Bien, y eso pues es lo que hablamos tanto en este canal. Empieza en tu cuerpo, con que tu cuerpo se libera, que tu cuerpo encuentra vitalidad, encuentra salud, te sientes más liviano, literalmente contracturas y nudos se empiezan a soltar del cuerpo, y luego lo que prosigue pues es una forma diferente de interactuar con todo lo que te rodea. Dice, voy a hacer este ejercicio, me voy a parar y me voy a comenzar a observar. Pues ahí está perfecto. Entonces ahí lo que va a surgir es tu identidad, todo lo que te viene en tu pensamiento, todo lo que, pues ahora me voy a levantar, la decisión de me levanto de donde estoy, la decisión de voy a tomar agua, y tú tomas el agua. Y dices, pero ¿quién? O sea, yo no di la orden de agarrar el vaso y tomarlo, todo eso fue en automático. Entonces, empezar a darte cuenta de todas las decisiones que se van produciendo en automático, porque todas ellas provienen de una identidad establecida, configurada. Y el problema no es que tengamos una identidad configurada y ahora tengamos que luchar contra eso, porque aquí es la forma que tenemos. Aquí funcionamos con una identidad y con una configuración. ¿Cuál es el punto? Que esa identidad y esa configuración no nos amargue la vida, no nos haga una experiencia limitada a esa identidad, y porque cuando nos encontremos a que mi vida no encuentro las respuestas, el que no encuentra las respuestas es esa identidad, pero nunca el verdadero ser, nunca quien observa. Ese es imposible que se quede sin respuestas, porque vive en la pregunta, en el espacio en blanco. Bien, es ese observador neutral. Entonces, bueno, pues esta es la invitación, esta es la propuesta desde Ser en Conexión. Lo que hablamos en este canal es una invitación a esta autoobservación, y desde ahí podemos profundizar en nuestro cuerpo físico, la salud, la vitalidad, las relaciones humanas. Qué interesante cuando se tienen desde esa identidad en automático, cómo hay una búsqueda por un apego con el otro, una atadura constante con el otro, una necesidad, una carencia todo el tiempo. Sí, la parte de la salud, la parte de las relaciones y la parte también de la riqueza, de lo económico, que tiene muchísimo que ver con cómo me relaciono con el otro. Bien, y con esa estoy experimentando abundancia en mi vida en un amplio sentido. Hay verdadera riqueza en lo que me rodea porque sale de mí, o por el contrario, estoy consumiendo. Que eso es lo que se produce y tiene lugar cuando estoy atrapado, confundido en una identidad. Me lleva a consumirme, a vivir en pobreza, en todos los sentidos, da igual lo que tengas material o no, pero puedes experimentar la pobreza. Me lleva a que mis relaciones son dependientes, dependo de los otros, y necesito a los otros tenerlos atados, y siempre son relaciones interesadas, no es una relación genuina. No me relaciono con el otro desde la autenticidad, sino que siempre voy con una máscara. Y el cuerpo, que es el maestro, el cuerpo es el que dice, sí, podemos estar de acuerdo, pero el cuerpo no va a hacer un juicio, el cuerpo te lo dice clarito. Y eso es lo maravilloso.
¿verdad? Que cuando estamos en verdadera coherencia con este observador, que lo que hace es traerte en coherencia, como tu cuerpo es el primero beneficiado, y también por el contrario, cuando estamos confundidos, como nuestro cuerpo está tenso, se generan esos nudos, más estrés, más no procesar las emociones, y de ahí deriva en todo lo que se conoce como enfermedades. Así que bueno, esto es un breve resumen a partir de esta frase que llegaba aquí esta mañana. Si te interesa, si te interesan estos temas, te invito a que revises la descripción del vídeo y te unas al grupo, que es un grupo abierto, gratuito, y hablamos de todas estas cuestiones. Y nada más. Gracias por ser. Y nada menos. Eso es.